Hola mis queridos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Quería compartir con ustedes hoy un pensamiento de la palabra de Dios. Aquellos que nos siguen por internet, por Facebook. En el libro de 1 de Corintios capítulo 2, versículo 1, en adelante hasta el versículo 5, la palabra de Dios dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Una de las cosas primeras que vemos aquí, el apóstol Pablo, que también es un referente nuestro, y vaya que referente, ¿no? Él cuando llega a Corintios es una ciudad comercial, una cosmopolita, donde había todo tipo de personas, de razas, de idiomas. Y él cuando llega ahí, el Señor le dijo que tenía mucho pueblo en esa ciudad. Y a causa de que la palabra de Dios fue predicada y se estableció la iglesia de los Corintios, donde surgieron algunas cosas ahí. Entonces Pablo, el apóstol, necesita entregarle un pensamiento que venía de la palabra de Dios, que venía de Dios, digamos, ¿no? Que venía del corazón de Dios, y para que todo ese tipo de divisiones, pensamientos, uno era de Apolo, otro era de Jesús, otro era de Pablo, otro de Pedro, como muchas veces sucede en nuestro medio. El apóstol Pablo le compartió una palabra poderosísima que yo entendí, lo que hemos leído nosotros ahora, ¿no? En primer lugar, no es con sabiduría humana, no es nuestro pensamiento, lo que sentimos nosotros, lo que queremos. Es decir, la sabiduría humana no tiene nada que ver con el pensamiento de Dios. El Espíritu Santo es el que da sabiduría verdadera para la conducción de nuestra vida y de todos aquellos que nos escuchan. Y dice: no me propongo una otra cosa, no vengo con excelencia de palabra para que ustedes sean endulzados con la palabra, sino que no vengo simplemente con el pensamiento de predicar a Cristo y a este crucificado, el mensaje de la cruz, el mensaje que transforma, el mensaje que bendice, el mensaje que hace que la gente sea diferente. Eso es lo que hoy más que nunca tenemos que estar predicando bajo la unción del Espíritu Santo. La segunda cosa que yo veo es esta: predicar a Cristo y su obra. Predicar a Cristo y su obra. La obra redentora, que por la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Que la palabra de Dios nos santifica. Que esperamos en Él una esperanza, tenemos una esperanza de gloria. Que Él murió por los pecadores, murió por nosotros. Él fue clavado en la cruz, y en la cruz dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tenemos que accionar en el perdón de Dios. El perdón de Dios libera, el perdón de Dios sana, el perdón de Dios restaura. Tenemos que aprender a perdonarnos el uno con el otro. La tercera cosa, es ser humildes. Y ser humildes significa ser sujetos a Dios, a su palabra, inclinarse delante de Dios. No podemos inclinarnos delante de los hombres, de ningún noble, ningún rey, ningún presidente. No, nuestra vida tiene que estar inclinada delante de Dios. Eso nos trae humildad. Dice en Filipenses 2:5, dice: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma
de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No nos aferremos a los títulos, no nos aferremos a las chapas, no nos aferremos a las cosas que quizás hemos alcanzado. Aferrémonos a Dios, seamos humildes, verdaderos de corazón. No nos creamos que somos más que los demás. Bendigamos a aquel que aparentemente es menos. Bendigamos a los pastores, a los ministros que realmente no tienen la oportunidad que muchas veces tenemos nosotros de poder predicar la palabra. Y la cuarta cosa que yo veo acá, que quiero compartirla con ustedes, es que la fe esté fundada en el poder de Dios. Nosotros no hacemos nada, nosotros no sanamos a nadie, nosotros no restauramos a nadie. Es el poder de Dios que hace. El poder de Dios transforma a la gente. El poder de Dios bendice a la gente. El poder de Dios sana a la gente. El poder de Dios hace milagros, prodigios, maravillas. No somos nosotros, no es nuestra sabiduría, no es nuestro entendimiento. Es Dios el que lo hace. Es el poder de Dios, es la gloria de Dios. Y eso es lo que hoy necesitamos para nuestra iglesia. Necesitamos que el poder de Dios sea derramado, en primer lugar, entre medio de los ministros, de los pastores, de los líderes, que ellos son los que bajan línea al pueblo. Así que eso es lo que tenía y tengo en mi corazón, para que orar, y oramos todos los días por eso, para que Dios bendiga los ministerios y puedan llegar a entender el propósito que Dios tiene para este tiempo, para usted, para mí, para cuanto Dios haya llamado, para los ministerios, para los corazones que están dispuestos para servir. Dios nos dio los ministerios, Dios nos dio capacidades, Dios nos dio dones. ¿Para qué? Para servir. Querido, amado, aprendamos a ser siervos, a servir. Dios te bendiga, el amor de Dios te abrace de una manera sobrenatural